quiero hablar un poquito y traer a la reflexión lo que significa restauración. Dile que tienes a la par, restauración. Vamos a inclinar nuestro rostro, nos vamos a poner delante del Señor y le vamos a pedir al Señor que trabaje con nuestros corazones. Porque muchas veces, mis hermanos, tenemos cositas guardadas, cosas que no edifican en nuestra vida y que Dios quiere que expongamos delante de Él para poder ser restaurados. Así que acompáñame con esta oración y dile: Señor Jesús, aquí estoy dispuesto, Padre, a abrir mi corazón de tal manera que tú puedas entrar en lo más profundo, sabiendo, Señor, que necesito áreas de restauración en mi vida. Hoy vengo, Padre Celestial, necesitada de tocar tu corazón, Señor, y necesitada de la respuesta que viene de ti, Señor, para sanar profundamente todo aquello que ha lastimado mi corazón. Hoy te pido, Padre, te pido, Hijo, y te pido, Espíritu Santo, que tu mano esté sobre mí y que me ayude, Señor, en este momento a empezar a escribir una nueva historia contigo. Hoy renuncio desde ya a todo pensamiento humano, a todo aquello que me quiera separar del mundo espiritual que tú hoy vas a levantar en medio de nosotros para poder ser restaurados, Señor. Hoy abro mi corazón al perdón, reconociendo a Jesucristo que perdonó mis pecados y declarando que como soy hija de Dios, restaurada y edificada para ti, Señor, tú me traerás la bendición que viene del cielo y que está sobre esta tierra para ser restaurado integralmente en el nombre de Jesús. Yo renuncio a la mente, renuncio a los pensamientos que muchas veces el enemigo pone de duda, y en el nombre de Jesús declaro que todo está sujeto, Señor, a tu obediencia y a la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a hablar un poquito de restauración. Y yo quiero hacerte una reflexión, porque hay muchas cosas que Dios quiere que trabajemos, porque si vamos a retornar a Él, tenemos que limpiarnos. Dile que tienes a la par, tenemos que limpiarnos. Y aún tenemos cositas metidas en el corazón que muchas veces son tan ocultas que hasta nosotros ignoramos que están allí. El restaurar es como recuperar algo que está dañado. Dile al que tienes a la par: tu corazón se dañó y hoy lo queremos recuperar para el Señor. Amén. Porque muchas veces el estado original de una obra, mi hermano, cuando alguien la pinta se nota que es nueva, ¿verdad? Es como cuando tú compras un carro y lo compras nuevo, cuando sale de la agencia, mi hermano, no quieren ni que el polvo le caiga encima, ¿verdad? Y entonces resulta que a medida que tú lo vas usando, todas las partes se van deteriorando. Al momento en que empiezan a deteriorarse, hay cosas que se empiezan a ver no tan bonitas como se miraban cuando era nuevo. Y muchas veces se necesita restaurar esas partes para que vuelva a aparecer nuestro vehículo como algo nuevo, ¿verdad? El Salmo 23:3 dice: Él confortará mi alma. Y estas pequeñas líneas, estas pequeñas connotaciones de la palabra en donde está el Salmo 23:3, nos lleva a una promesa de restauración. Dile al que tienes a la par: el Señor promete restaurarnos, porque Él sabe que la vida nos deja lastimaduras, nos deja cosas que muchas veces ocultamos y que están en el silencio de nuestro corazón para no hacer las cosas más grandes. Y cuando tú vienes y Él te dice que va a reconfortar nuestra alma, tú te das cuenta que eso significa integralmente el reconfortar. ¿Qué es la palabra reconfortar? Es una esperanza que Dios pone en nuestro corazón de que todo aquello que tal vez fue mal hecho en nuestra vida puede ser cambiado. Dile al que tienes a la par: puede ser transformado. Amén. Y cuando esa esperanza está en tu corazón, recibimos al Señor Jesucristo como Salvador. ¿Tú te recuerdas el día que el Señor te tocó tu corazón y te dijo que quería entrar a morar en Él? En ese momento empezó un proceso en tu vida, empezó un proceso en la mía, y empezó una restauración de todas las áreas que habíamos tenido anteriormente, y empieza el Señor porque sabe que ¿qué nos dejó la vida? No sé si el Señor te alcanzó a ti siendo niño o siendo adolescente o siendo una persona mayor. A nosotros nos alcanzó como a los 38 años.
Pero esos 38 años dejaron dolencias, mi hermano. Dile a que tienes a la par, mi vida pasada dejó dolencias, dejó cosas en el interior que tal vez yo quise olvidar, pero que no están sanadas. ¿Te das cuenta? Es diferente el olvido al estar sanado. Porque cuando uno está sanado, mi hermana, ya no duele. Pero cuando tú lo recuerdas y duele, es porque eso no está sanado. Y entonces necesitamos trabajar en esas áreas, porque el Señor sabe que fuimos lastimados, a veces desde muy pequeños, a veces adoloridos, sin rumbo, tratando de sobrevivir o de pasar esta vida caminando sin que nos sigan lastimando. Y cuando eso empieza a ocurrir en nuestra vida y conocemos a Jesucristo, Él empieza a rodearnos de su amor. Y cuando Él empieza a rodearnos de su amor, empieza una restauración en nuestro interior, porque Él empieza a transformar aquello que tú no puedes hacer por ti mismo, pero que Él, con ayuda de Él, podemos nosotros transformar en una restauración completa. ¿Por qué? Porque si yo no restauro esas áreas en mi vida, van a repercutir no solo en mí, van a repercutir en todos los que tengo alrededor, y los que tengo yo alrededor es mi propia familia. Esas son las personas que más amamos. Y cuando esto empieza a ocurrir, nos damos cuenta que realmente tiene un impacto tremendo la restauración, porque no solo restaura tu vida, sino va a restaurar la vida de todos los que están alrededor de ti. Sabes que la restauración no solo se va a aplicar a decir tengo un corazón sano, va a haber una restauración en salud, una restauración en las relaciones de familia, una restauración en la economía, una restauración en todo lo que es integral para el cristiano. Y dice Isaías 61:4, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Cuando yo leí esta porción de la palabra, esto ejemplifica quienes éramos nosotros cuando el Señor nos encontró. Éramos ruinas, mi hermano. ¿Qué tenía tu corazón? ¿Qué te había lastimado? ¿Qué te habían hecho? ¿Qué pasaste? ¿Qué viviste en tu niñez? Muchas veces uno trata de olvidar o de darle vuelta a una página y tratar de escribir una historia, pero cuando uno se da cuenta que a medida de que pasa la vida y a medida de que sufres presiones, ya sea en el trabajo, en la familia, económicas, de muchas maneras, explotas. Y explotas de una manera que te llevas en medio a todos los que tienes alrededor de ti. Y eso es porque hay áreas en nuestra vida que no están completamente sanadas. En el proceso de restauración en donde Dios nos encuentra, en ese proceso no solo vas a trabajar sobre tu corazón, sino vas a empezar a trabajar en el corazón de todos los que te rodean. Tus hijos, tu esposo, todo lo que está alrededor de ti. Y en ese proceso de restauración, Dios es el que más deseoso está de que eso se dé en nuestra vida, porque Él sabe que una persona restaurada puede trabajar en la obra del Señor, puede empezar a hacer el llamado para el cual fue llamado, porque alguien que está lastimado, mi hermano, por más llamado que tenga, no puede hacer absolutamente nada, porque no es capaz de poder entender la voz del Señor, porque eso mismo que lo ha lastimado tanto, no lo deja mantener la comunión con Dios. Entonces, ¿cómo se restaura una pintura? Yo estaba investigando cómo es que empieza un proceso de restauración cuando hay unas grandes obras de arte. Dice que lo primero que hacen es estudiar el tipo de pintura, por ejemplo, en un cuadro, y dice que observan tan profundamente el cuadro que utilizan unos lentes de mucho alcance para ver qué tan profunda es el área que está dañada. Cuando esto lo logran localizar, yo lo asemejo a la amargura, al resentimiento, a la tristeza, a los miedos, a todo lo que muchas veces nos acompaña a nosotros, aún siendo cristianos. Hay áreas en nuestra vida que muchas veces necesitan salir, pero no para hacernos daño, sino salir para ser restaurado en esas áreas. Dice que cuando esto se empieza
a dar y empiezan a observar el cuadro. Luego de que lo observan, fíjense que en ese momento no lo están limpiando, empieza el inicio de la limpieza. ¿Cómo hacen esas limpiezas? No es que van a agarrar así como uno hace la limpieza de la casa, un trapo y le pasa todo, ¿ah? No, dice que es muy especial esa limpieza, y así es el Señor de especial en nuestra vida. Dice que agarran pinceles, instrumentos muy finos para poder ir limpiando poco a poco el área lastimada. Van limpiando, tienen procesos tan largos que a veces pueden durar meses, dice, para poder limpiar una sola pintura. En ese proceso de limpieza empiezan a darse cuenta qué áreas son las más profundas que van a tener que trabajar. Se quita el polvo, pero después de que se limpia la pintura, entonces empieza la restauración. Dice que reciben ese proceso en donde empiezan a hacer pruebas con las pinturas para poder encontrar el tono exacto y la pintura exacta que va a volver a rellenar para darle la vida a esa pintura. No es nada más que aquí voy a hacer una mezcla, voy a agarrar mi papel y ahí medio pinto y ahí voy a echarle encima. No, porque son obras de arte de mucho valor. Y entonces cuando esto se asemeja mucho, y yo lo miraba como una enseñanza de cómo el Señor nos empieza a nosotros y nos encuentra en el camino. Porque nosotros en el momento en que encontramos al Señor, ¿cómo llegamos, mi hermano? Nos encontró como el leproso. Eso es lo que yo considero en mi vida. Porque cuando el Señor conoció y encontró mi vida, yo realmente era una leprosa, mi hermano, una leprosa. Y la misericordia de Dios, de todo lo que Él hizo en mi vida, es lo que me mueve a mí a servirle a Él. Dile al que tienes a la par, tú eres el uno que regresó. Porque dice que sanó 10 y solo regresó 1 en agradecimiento. Y cuando uno se da cuenta de esa magnitud de lo que significa la lepra, que es el pecado, miramos la misericordia de Dios porque nos saca de nuestra condición de pecado para un mundo nuevo en donde Él empieza a restaurar y empieza a llenar nuestro corazón para que seamos transformados realmente. Nos empieza a confrontar con el pecado. Dile que tienes a la par, tú sabes tus cosas, ¿verdad? Todos tenemos nuestras cositas, mi hermano, áreas que Dios trabaja porque sabe que nos están costando. Y cuando esas áreas son difíciles de poder renunciar y quitar, Dios empieza a trabajar más profundamente en nosotros para que esa pintura de obra de arte sea completamente restaurada. Y el Señor quiere entrar en lo más profundo de nuestro corazón para ser restaurados. ¿Qué hace entonces? Empiezan a quitarse las partes dañadas. Pero en el momento que empiezan y dice que se levantan las partes dañadas, ya hay un estudio de colores en donde ese estudio de colores van a empezar a ponerse encima del área que va a ser rellenada nuevamente con color. Y mientras eso yo lo miraba, era como confrontación que recibimos de pecados. Porque muchas veces en medio de lo que nosotros hacemos o vivimos, hay muchas áreas, mi hermano, que nos cuestan. Y el Señor lo sabe. Pero cuando yo detecto el problema, dile que tienes a la par, cuando tú detectas el problema que tienes, ya no puedes seguir igual. Porque es una decisión que tú debes tomar para que eso que tú detectas que está mal y que no le agrada a Dios, tú lo puedas eliminar de tu vida. Claro que muchas veces nos cuesta, aunque yo recuerdo que cuando yo conocí al Señor, hace 27 años, mi hermano, yo recuerdo que yo apenas estábamos empezando a ir a la iglesia, nos acababan de presentar a Jesús, no tenía ni un mes de convertida, y recuerdo que oí una prédica en donde decía que había muchas cosas a las cuales uno tenía ocultas y tenía que renunciar. Y yo me di cuenta que realmente el área que yo tenía en ese momento y que dominaba mucho mi vida era el cigarro. Yo era capaz de fumarme 1,5 paquetes a 2 paquetes diarios. Y en el instante que conocí al Señor, me recuerdo que yo salí tan confrontada de esa prédica, tan confrontada con el problema que yo tenía,
que me recuerdo que yo salí y le dije al Señor, Señor, yo quiero dejar esto, porque sé que el día de mañana, si yo no dejo este cigarro, yo no voy a tener autoridad para corregir a mis hijos, porque hay algo tan pequeño como esto, dije yo, y miré un cigarro que me domina. Y yo pensaba que era imposible de que eso se fuera a dar en mi vida, ¿va? Que fuera difícil el dejarlo. Pero ese día tuve tanto convencimiento en mi corazón que tiré todo. Tiré encendedores, fui a mi casa, busqué todos los ceniceros, busqué todo lo que me pudiera recordar el lugar de donde Dios me estaba sacando. Y lo tiré y lo descarté. Me recuerdo que se fueron unos ceniceros que después me alegaba una mi tía que por qué los había tirado, porque eran de plata y eran de no sé dónde y que un relajo. Pero no me importó ni el valor económico que eso hubiera podido tener, porque era más grande lo que Dios iba a hacer en mi vida y en mi corazón. Y recuerdo que lo tiré todo y lo decidí. Y hasta el día de hoy no he tenido el mínimo deseo de volver a fumar. Porque Dios es bueno, mi hermano. Cuando uno viene y le pide al Señor que le quite esos malos hábitos. Porque los malos hábitos detienen tu caminar en Cristo. Y cuando eso uno lo decide, por eso yo me pongo a pensar y digo, yo sé que era cigarro, pero el alcohólico es una decisión, mi hermano. El ser un pedófilo es una decisión. El ser un violador es una decisión. O sea que la gente tiene la decisión de tomar una decisión de dejar de hacer lo que antes hacía para que realmente Dios llene su corazón y lo transforme en una nueva persona. Es como aquel que roba, ¿va? Un ladrón, mi hermano, tiene que decidir dejar de robar y ponerse a trabajar para que no venga a traer maldiciones a su propia casa. Me recuerdo que en ese momento Dios habló a mi corazón y me dijo, estás cazando una pequeña zorra. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas zorras tenemos que cazar en nuestra vida, mi hermano? Un tanate. No solo es una, es un montón de zorras que vienen a echar a perder el perfume del perfumista. Porque muchas veces, mi hermano, tenemos esas pequeñas cositas que están ocultas y que deben salir delante de la presencia del Señor, no para que las andes contando a medio mundo, sino delante del Señor para que Él te ayude a vencerlas. El abandonar los viejos hábitos, mi hermano, te va a ayudar a ti a estar en paz delante de Dios. Eso lo experimenté. Yo después dije, ¿cómo no se iban a dar cuenta en la iglesia que yo era una fumadora si el cigarro se siente, mi hermano? Camina a la par tuya. Es un tufo horrible que ahora no soporto el olor de un cigarro alrededor de nosotros. Y me recuerdo que en esa decisión Dios me acompañó. Nunca estuve sola. Siempre Dios me acompañó. Pasó el primer día, pasó el segundo, el tercero, y cuando sentí era una semana, y dije, tengo una semana de no fumar, y no he sentido ni la necesidad. Y me puse a hacer cuentas y digo, ¿cuánto dinero quemé para morirme? Porque iba a morirme después de un cáncer o algo así en los pulmones. ¿Cuánto pagué para hacerle daño a mi cuerpo? Y me empecé a confrontar a mí misma y dije, gracias, Dios mío, porque me permitiste ser libre de esta maldición, porque las adicciones son maldiciones que vienen a veces generacionales. Porque en mi casa todo el mundo fumaba, porque en mi casa habían cigarros cuando yo era pequeña por todos lados regados. Y esa maldición es lo que hace que muchas veces uno tenga inclinaciones que no ha querido tener, pero que por estarlas viendo o estar viviendo alrededor, empiezan a ser una costumbre dentro de una casa. Pero empezamos a llenarnos de Jesús y empezamos a caminar con Él. Y cuando esto se empieza a dar, Dios empieza a cazar esas pequeñas zorras. Y cuando Dios retoca nuestra vida, mi hermano, después de que Él empieza a sacar esas pequeñas cosas, uno se da cuenta que estamos selladas para Jesús. Estamos siendo sellados porque vamos a pasar a crecer espiritualmente para enseñar a otros que tienen que transformar su vida, así como Dios transformó la nuestra. Dice que de último, cuando ya se ha restaurado una pintura, se le aplica un barniz, un sellante que no permite que se vuelva a levantar esa pintura. Y yo digo, eso es como la unción del Espíritu Santo, que cuando tú vienes y lo recibes en tu corazón,
es como un sello penetrante que tienes, en donde el pecado se vuelve como que uno tuviera repelente, ¿verdad? Ya no quieres pecar. Tú cuando pecas en un instante, tú dices, Señor, perdóname, y en ese ratito te pones a cuentas, y ese mover espiritual que empiezas a sentir es el sello del Espíritu Santo en tu corazón, que no te permite hacer lo que antes tu vieja naturaleza te permitía. Y yo lo veía así y decía, ¿cómo la unción puede manifestarse de una manera tan tremenda en la vida? ¿Por qué creen que se manifiesta así? Porque el Señor nos ama. Dile al que tiene zarapa, Cristo te ama. ¿Y sabes por qué te ama? Porque oíste la profecía, fuiste predestinado para la gloria de Dios. Antes de que fueras formado, tú y yo fuimos un pensamiento para el Señor. Él empezó como un pensamiento y nos creó, así como creó el cielo y la tierra, como creó algo que Él puso mucho esmero para que esto resultara. Y yo estaba oyendo un testimonio de un predicador, y ese testimonio impactó mucho mi corazón, y yo te lo quiero compartir porque es un testimonio de cambio de vida. Dile a que tienes a la par, de cambio de vida. Porque si alguien te transforma y te cambia la vida, es porque está funcionando Jesús en tu corazón. Y este predicador hablaba de que él había ido a predicar a Bolivia. Dice que lo habían invitado una iglesia para que durante 5 días se levantara un campamento de evangelismo en un estadio. Dice que invitaron a todas las iglesias, invitaron a muchas personas, y dice que empezó un nivel de evangelismo muy fuerte, y dice que cuando él terminó de predicar, él hizo el llamado para ver quién quería recibir a Jesús. Pero dice que había un rotundo silencio y solo se levantó un borracho. Y dice que el borracho venía, que se caía, y fue caminando hasta donde estaba el predicador, y dice que el predicador le presentó a Jesús, lo abrazó y le hizo su confesión de fe. Dice que algunos hermanos se le quedaron viendo y dijo, este borracho no va, le entra una oreja y le va a salir por la otra. Y dice que pasó, y a la segunda noche volvió él a predicar, volvió a hacer el llamado, y cuando hizo el llamado se volvió a levantar el borracho. Y dice que él dijo, ay, Dios mío, bueno, tú tendrás un propósito con este hombre, ¿va? Y dice que volvió otra vez, le volvió a hacer su confesión de fe y le volvió otra vez a presentar a Jesús. Cuando esto sucedió por la segunda vez, dice que se le acercó un hermano y dice que le dijo, ya no pierda el tiempo con él. Si él lo conocemos todos aquí porque siempre anda, tiene añales de andar de borracho en estas calles. Pero pasó el tiempo. Y dice que ya no volvió a ver durante los 3 días siguientes al borracho. Y dice que dijo, bueno, tal vez se transformó para Cristo o tal vez anda emborrachándose en algún lado. Pero tú sabrás, Señor. Y pasaron 5 años hasta que ese predicador volvió a regresar a Bolivia. Y dice que volvieron otra vez al estadio donde había hecho él la campaña evangelística. Y dice que cuando él vino, él miraba a un hombre que iba y venía con un walkie-talkies, que venía y hablaba y dirigía a medio mundo en ese lugar. Y cuando él lo vio, dijo, es un servidor de la iglesia, ¿verdad? Y dice que este hombre se le acercó y lo saludó. Y dice que le dijo, pastor, quiero agradecerle porque hace 5 años usted fue el único que me abrazó en este lugar. Yo recibí a Jesús el primer día, pero volví a caer. Y yo sabía que yo había defraudado el corazón de Dios y decidí venir el segundo día para volverlo a recibir y hacer realmente un compromiso con Dios. Y dice que ahora he sido restaurado en estos 5 años. Y quiero compartirle parte de lo que fue mi vida y de por qué yo me convertí en borracho. Yo amaba a una mujer, le dijo, a la cual hice mi esposa. Nos casamos y éramos felices. Y en la primera semana de casados, nosotros veníamos de regreso en la luna de miel y yo venía manejando, pero las distancias eran muy grandes. Y veníamos de noche y yo tuve un pequeño pestañazo
en el volante y nos estrellamos y mi esposa falleció. Yo no volví después de ese accidente a ser el mismo, porque yo decía, ¿por qué no me morí yo y no ella? Y empezó a trasladarle todo lo que le había pasado, y de eso habían pasado ya 15 años, en donde él se abandonó, perdió su trabajo, era ingeniero. Ni siquiera una persona que no tenía profesión, era un ingeniero que trabajaba en uno de los lugares más prestigiosos de Bolivia. Trabajaba en minas. Y dice que él se abandonó tanto que perdió su casa, perdió el trabajo, perdió todo lo que tenía. Y deambulaba en las calles, pero cuando Dios lo alcanzó en esa campaña evangelística, en el segundo día, ese hombre fue transformado. Y poco a poco, le dijo, Dios me fue restituyendo y me di cuenta que yo era un hijo de Dios. Y le empezó a compartir todo lo que había vivido, que ya nuevamente estaba a punto de volverse a casar, porque Dios le había le iba a dar por esposa a una sierva del Señor que trabajaba en el mismo ministerio a la par de él. Y cuando él decía y hablaba de esta persona, dice, allí es donde realmente nace alguien de nuevo, mi hermano. Y me impactaba el corazón, porque este hombre, imagínate de dónde Dios tuvo misericordia. Venía de lo peor, venía del dolor más grande de sentirse culpable de la muerte de su esposa, y venía, ahí sí que hecho añicos, pero Dios en su misericordia, cuando lo encontró, le restituyó hasta lo que no había pedido. Una nueva vida, una nueva familia, y ahora ya de tener hijos, dice él, ¿verdad? Porque eso pasó hace mucho tiempo. Y cuando él contaba esto, yo me quedaba impactada, porque decía, cada uno tenemos una historia. Dile al que tienes a la par, ¿cuál es tu historia, verdad? Todos tenemos una historia, todos tenemos algo que contar que nos lastimó, pero muchas veces no lo decimos, nos quedamos callados y pareciera que no aparece ahí, pero nos lastimó y nos dolió en nuestro corazón. Esa restauración de ese borracho realmente es un buen testimonio para darse cuenta que cuando alguien quiere ser transformado y restaurado por Dios, es fácil. Le abrió su corazón al Señor y Dios pudo meter su mano, pudo arrancar lo que no había sembrado él y pudo darle la oportunidad de tener un cambio de vida. ¿Sabes qué? La restauración de salud, la restauración de nuestro cuerpo, la restauración de nuestra mente, la restauración de nuestro corazón y de nuestra alma, solo la puede hacer el Señor cuando nosotros le permitimos que Él lo pueda lograr. Dice Éxodo 15:26, mira, y dijo así: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieses oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Pero ¿qué es lo que Dios busca? Dile a la que tienes a la par, obediencia. Quiere que nosotros hagamos nuestra parte y Él completará la parte que le corresponde. ¿Sabes que el restaurar nuestro corazón es algo que necesita una mano muy fina? Dile a que tienes a la par, una mano muy fina, que la única que la tiene tan fina es el Espíritu Santo, para poder penetrar en ella y quitar aquellas cosas que nos dolieron. Y me llama mucho la atención cómo Pablo escribió las epístolas, porque Pablo escribió en los días de mayor tribulación de su vida las epístolas. Primero, en la primera vez que fue arrestado, dice que escribió la epístola de Filipenses, la de Colosenses y también la epístola de Efesios, en la primera vez que estuvo preso en Roma. Y luego pues volvió a estar otra vez preso, pero ahí las que hizo fueron las de Tito. Pero me llamaba mucho la atención porque cada una de esas epístolas estaba dirigida a un pueblo en especial. Y como Dios y su palabra nunca regresan vacías, resulta que esa palabra hace mucha mella, porque todos tenemos los mismos clavos, con diferente color, con diferente manera, pero todos tenemos los mismos claveles.
A todos nos ha pasado muchas cosas muy similares. Y dice que en Colosenses 1 del 10 al 11 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Cuando Dios le permitió a Pablo escribir sobre esto, él estaba escribiéndoselo a los colosenses, porque llevó un siervo que había sido discipulado por Pablo y le fue a visitar a la cárcel y le dijo que los colosenses tenían problemas y le explicó cuáles eran los problemas que tenía la iglesia de Colosas. Cuando eso sucedió, dice que él vino y le dijo, dame unos días, porque quiero escribirle a los colosenses una carta para que tú se la lleves. Y en esa carta dice que él envió y dio la ruta que los colosenses tenían que seguir para no ser extraviados en el camino hacia Jesús. ¿Cuántas veces a nosotros Dios nos da la ruta en la palabra y no somos capaces de seguir la ruta, sino agarramos atajos? Dile al que tienes al par, los atajos te hacen perder. Porque el atajo no te lleva a ningún lado, te hace solo perderte en lugares donde solo vas a perder el tiempo. Es mejor agarrarla y obedecer lo que dice la palabra para que cuando recibimos a Jesús, nuestra ruta sea más fácil de transitar. Y esto me llamaba mucho la atención porque la vida cristiana, mi hermano, no es solo nuestra relación de iglesia, no es solo qué bonito, aquí estamos los hermanitos y aquí todos los que estamos aquí perseguimos lo mismo, agradar el corazón de Dios. Realmente los 6 días restantes de nuestra vida los pasamos allá afuera y nuestra verdadera relación está con nuestra familia, está con los vecinos, está con los lugares de trabajo, está en un lugar donde nosotros frecuentamos. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que a nosotros muchas veces en esos 6 días no damos el testimonio espiritual que tenemos que dar como hijos de Dios. Andamos como que somos Alka-Seltzer, ¿verdad? Por todos lados explotamos y después en ese trabajo dice, y ese es cristiano, y esa es cristiana. Miren cómo habla, miren cómo se expresa, miren si hasta aquí se oye cómo le grita a los hijos. Y cuando uno empieza a dar ese mal testimonio, empieza el diablo a avergonzar nuestra propia vida. Empieza a hacernos sentir que no caminamos para ningún lado porque no hay un cambio genuino en nuestro corazón. Si yo quiero crecer en el evangelio, ¿qué tengo que hacer? Poner a funcionar la palabra del Señor para que todas las áreas que me han dolido sean restauradas en mi corazón. ¿Qué pasa cuando el Señor me encontró a mí? Empecé a caminar. Pero hay mucha gente que empieza a caminar y después de caminar empieza así, a retroceder. Y vuelve a tener otra vez a querer caminar y vuelve otra vez a retroceder. ¿Qué sucede con esas personas? Son las que no crecen espiritualmente. Porque aquel que camina siempre va hacia una meta, que es Cristo. Pero aquel que camina y retrocede, siempre va a volver al mismo lugar de donde Dios ya lo sacó. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque no ha permitido que Dios restaure esas áreas que duelen en su corazón y que tenemos que exponer delante de Dios para que sean limpiadas. ¿Qué pasó en nuestra niñez? Uy, muchas cosas, mi hermano. ¿Qué experiencias tuvo usted con su familia? ¿Con papá y mamá? ¿O con abuelos? ¿O con personas alrededor? ¿Qué experiencias tuvo que lastimaron su corazón y que ahora a veces repercuten en su propia vida ya adulta? Y usted dice, pero ¿por qué tengo este mal carácter? ¿Por qué es que estallo de la manera que estallo? Es porque hay situaciones en la vida en donde uno no está en paz consigo mismo. Dile a la que tienes a la par, hoy tenemos que empezar a poner paz en nuestra propia vida. Si voy caminando y voy creciendo espiritualmente, me voy preparando para donde Dios tiene predestinado que yo llegue. Una vida estéril no es digna del Señor, mi hermano. Dile al que tienes a la par, una vida estéril no es digna del Señor. Porque Él nos llama a tener frutos. Dile al que tienes a la par, frutos. Si yo tengo frutos, voy a demostrar que Cristo está en mí.
Porque yo puedo decir, ay, Cristo está en mí, pero si no tengo ni un fruto, mi hermano, ni nada que mostrarle a nadie, ¿qué fruto puedo tener? No hay nada que se pueda ver en mí. No hay nada que alguien quiera imitar en mí. Porque cuando nosotros tenemos frutos, es porque el Espíritu Santo empieza a transformar tu corazón y empieza a transformar tu vida. Claro que muchas veces nos cuesta, porque tenemos que dejar de hacer cosas que antes queríamos hacer, pero que sabemos que no le agradan a Dios. ¿Y qué quieres tú hacer? Quiero agradar el corazón de Dios. Y si quiero agradar el corazón de Dios, tengo que dejar de hacer todo aquello que me lleve y me incline al pecado. Si yo acepto al Señor y fortalezco esos frutos del Espíritu Santo en mi vida, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a empezar a ser transformado. Dile que tienes, hermano, transformado. Pero de los de a de veras, mi hermano, no de los de a medias que ahí medio caminan y ahí van otra vez de retache. Transformados por la palabra del Señor. Ahora yo te pregunto, el carácter, mi hermano, ¿cómo una cosa que tiene tan pocas letras puede dominar un cuerpote como el tuyo? El mal carácter, mi hermano, es algo terrible. ¿Por qué? Porque acaba con el matrimonio, acaba con la familia, acaba con la salud de los que tienes alrededor, porque causas úlceras en el estómago a todos los que están a la par tuya, porque causas gastritis de tanto que friegas. Y el mal carácter, mi hermano, se siente y se percibe dentro de una casa. Cuando alguien tiene un mal carácter, todo el mundo se aleja. Y cuando alguien se aleja porque alguien tiene mal carácter, mi hermano, esa persona se queda sola. Esa persona está como un ser viviente en esa casa, pero del cual los que están alrededor no quieren tenerlo cerca. El mal carácter acaba con cualquier cosa, acaba con un buen empleo, acaba con amigos, acaba con todo lo que tú puedas tener alrededor. ¿Y qué crees que empieza? ¿Por qué tienes mal carácter? Porque hay amargura dentro del corazón. ¿Y qué causó esa amargura? Si vamos profundamente caminando para ver de dónde viene eso, te das cuenta que es algo que pasó en tu vida en algún momento de tu niñez. Y se repercute y vuelve y vuelve y vuelve y tú quieres salir de eso y vuelves como cuando empiezas a pasarle la pita al yoyo, ¿va? Vuelve y vuelve y tú le das vuelta y vuelta y vuelta porque no estás listo para poder ser limpiado y restaurado. Muchas veces decimos con nuestra propia boca, sí, yo decido hoy perdonar, decido bendecir, decido limpiarme, y vuelves otra vez a caer en lo mismo. ¿Qué necesitas? Necesitamos la ayuda de Dios. ¿Pero cómo lo voy a hacer? Voy a dejar de hablar mal. Dile al que tienes al par, vamos a dejar de hablar mal. Yo tuve la oportunidad de conocer a una persona que impactó mucho mi vida porque vi el daño que sin querer esta persona le hizo a sus hijos. Yo tuve la oportunidad hace muchos años de restaurar una familia y me recuerdo que uno de los hijos no lograba encajar en su vida y todo lo que hacía, todo se truncaba, todo salía mal. Y no era porque fueran malos hijos, sino porque había muchas maldiciones que habían salido de la boca de sus padres hacia ellos. Y me recuerdo que cuando yo estuve platicando con uno de los hijos de esta pareja, lo primero que le pregunté fue, ¿qué es lo que más te ha dolido en la vida? Lo que más me ha dolido es que mi mamá le dijo a mi papá que era maldita la hora en que lo había conocido. ¿Y por qué te impactó tanto tu corazón? Porque yo soy fruto de esa relación, me dijo. Y si ella maldijo la hora que conoció a mi padre, me maldijo a mí porque no soy un hijo de bendición. Eso recorrió mi cuerpo y me hizo tanta mella, como muchas veces cuando abrimos la boca mal puesta, podemos lastimar el corazón de un niño. Y en esas palabras donde maldijo a su papá, ella maldijo el fruto de su vientre. Y resulta que el niño se sentía maldecido y por eso no recibía nada ni podía hacer absolutamente nada para ser exitoso. Esa repercusión de lo que a veces hacemos sin conciencia de lo que hacemos lastima el corazón de lo que más amamos,
Y después queremos que los hijos sean brillantes, que los hijos tengan esto, que tengan el otro. Y nosotros mismos torcemos su propia vida por las malas expresiones que no pudimos parar de nuestra boca por el mal carácter. Si tú tienes un problema con alguien, solo lo trabajas con tu esposo o con la persona que tienes el problema. Pero no lo grites a los cuatro vientos, porque hay muchas orejitas alrededor de tu casa que están escuchando y que empiezan a ser lastimados dentro de su corazón. Hay que tener mucha prudencia cuando uno tiene hijos. Y me recuerdo que cuando empezamos a trabajar la restauración de esa familia, esa persona lloraba, pero lloraba a mares, y lloraban los hijos, y lloraba el esposo, y lloraban todos, pero no era de llorar, era de qué vamos a hacer para que esto se termine, ¿verdad? Vamos a empezar a transformar lo que hicimos mal en algo que Dios puede hacer completamente nuevo. Y empezó el Señor a trabajar el perdón en medio de ellos, y empezó un proceso de restauración en donde todo el mundo se comprometió delante de Dios a que eso no siguiera lastimando el corazón de los demás. Yo te puedo poner ejemplos, pero ¿qué pasó con tu vida? ¿Cuál es el papel que tú representaste también en el corazón de tus hijos? Cuando Dios nos puso un bebé en los brazos, mi hermano, no teníamos experiencia de ser padres. Y claro que cometemos errores. Y a veces cometemos los mismos errores que vimos en nuestras propias casas. Y que vimos que nos lastimaron y seguimos nosotros volviéndolo a hacer. ¿Por qué? Porque hay maldiciones. Y esas maldiciones son las que hay que erradicar de nuestra vida. Todo aquello que no edifica mi casa, lo tengo que desechar. Dile que tienes el par, lo tengo que desechar. ¿Por qué? Porque si yo quiero provocar un fruto para el Señor, tengo que deshacerme de las zorras. Y las zorras solo echan a perder el perfume del perfumista. Cuando esto sucede y llegamos al Señor genuinamente, y Dios empieza a restaurar lo que tenemos en lo más profundo, empezamos a darnos cuenta que muchas bendiciones que esperábamos empiezan a darse. A veces queremos una casa, queremos un carro, queremos un buen empleo, tenemos una lista de cosas que queremos, pero ¿por qué no lo logramos alcanzar? ¿Y por qué otras personas sí lo alcanzan muy fácilmente? Porque lo que tiene su corazón es lo que abre o cierra la puerta de la bendición. Y cuando yo decido abrir la puerta de la bendición, es porque empiezo a obedecer lo que realmente dice la palabra. Limpio mi corazón, dejo de hacer las inclinaciones que tenía y empiezo a restaurar lo más profundo de mi ser. Y en esa restauración, Dios empieza a añadir hasta lo que no he pedido. Así es el Señor. Primero tengo que conocer al Señor, porque este pan es para los hijos. Dile al que tiene cerva, este pan es para los hijos. Ahora pregúntale al que tiene cerva, ¿eres hijo? Porque pueden haber oyentes, mi hermano, que todavía no son hijos. Pero si tú eres hijo, tú puedes alcanzar lo que ahorita te estoy diciendo. Puedes restaurarte, puedes cambiar y puedes empezar a provocar el fruto que Dios quiere que provoques. Fíjate que desde el inicio del Génesis, el Señor nos deja una enseñanza tremenda, porque dice que el primer día, Él dice que creó los cielos y creó la tierra. Y hay mucha gente que quiere los cielos y la tierra, pero no quiere la parte espiritual que representa el Señor. Los cielos y la tierra son añadiduras, todo lo que tú puedes recibir. Pero ¿por qué no lo recibes? Porque el primero que tienes que recibir es estar en paz con el Señor y en paz en tu corazón con todos. Eso es lo que muchas veces no permite que recibamos las bendiciones del cielo y de la tierra. Cuando tú decides correr tras un sueño, mírate bien que Dios vaya contigo en ese sueño. Porque lo más triste es cuando alguien corre detrás de un sueño y va solo. Lo único que va a hacer es una maratón de problemas, porque no va a lograr alcanzar lo que hasta el día de hoy Dios quiere darle. Primero busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás será ¿qué? Añadido. Añadido. O sea que no tengo que andar yo buscando, sino es el Señor el que va a ir añadiendo. ¿Sabes que Dios es un Dios de movimiento? Es un Dios, es un verbo, ¿verdad?
Él camina y camina hacia el frente. Él no viene para atrás, porque si Él no hubiera querido que nosotros estuviéramos viendo para atrás, no tendría los ojos en la cara, sino los tendrías en el cuello. Y Dios te lo puso al frente para que nosotros caminemos viendo hacia adelante. Si yo quiero recibir las bendiciones del Señor, tengo que ser restaurado. Porque el que no sea restaurado detiene mis bendiciones, detiene las cosas, detiene todo aquello que Dios tiene preparado para nosotros. Sabes que muchas veces Dios revela cosas en nuestro corazón, pero nos hacemos los locos. Dile a que tienes a la par, deja de serte loco o la loca, ¿va? Mira bien lo que tienes mal y enfócate en esas áreas que tú sabes que no le agradan a Dios. Cuando tú se las expongas y se las entregues al Señor, es el momento exacto en donde Él va a empezar a restaurar tu vida. Tú no vas a cambiar con gritos a nadie, mi hermano. A un hijo no lo cambias a gritos ni a palos, más bien se te pone en peor. Tú cambias a un hijo doblando rodillas y pidiéndole al Señor que te permita hacer cambios en tu casa para que mire en ti una persona transformada. Todos hemos tenido, miren mi hermano, cuando uno tiene hijos chiquitos, fácil. Tú los pones, los quitas y los dejas donde tienen que estar. Pero cuando esos muchachitos empiezan a crecer y se convierten en adolescentes, ¿verdad? ¡Qué dolores de cabeza! ¡Qué tremendas situaciones se dan! Así doliste tú igual a tu papá y a tu mamá. Pero cuando uno se da cuenta, mi hermano, hay situaciones en donde solo Dios lo puede arreglar. Porque el muchachito no te oye, porque no hay nadie que te ponga atención en lo que quieres hacer. Y lo único que hace que un corazón sea transformado es el doblar rodillas y el de someterse a Dios. Cuando eso empieza a darse, se empieza a restaurar una casa. Pareciera que no pasa nada en cada oración que tú haces, pero llega a impactar tanto el corazón de Dios que Dios empieza a restaurar aquellas cosas que tú ni siquiera sabes que tiene el corazón de tu hijo. Y cosas como eso empiezan a ser transformadas a través de que primero pones a Dios en tu corazón. Hay muchas vidas frustradas, mi hermano. Hay mucha gente que está frustrado porque no pudieron llegar a donde querían llegar. Pero le has preguntado si a donde quieres llegar es en donde Dios te quiere tener. Porque si tú vas acompañado del Señor, el Señor siempre va a abrir las puertas. Pero si no, ni aunque tú quieras empujar aquel portón, no se va a abrir nada. Dios me hacía sentir y me llevaba a Joel 2:25 y te lo quiero leer. Y dice así, Joel 2:25. Dice así: yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes, las grandes y las pequeñas, las larvas y las orugas. Ustedes comerán en abundancia hasta que saciare y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios y no hay otro fuera de mí. Nunca más serás avergonzado mi pueblo. Eso es bendición y eso es restitución. Eso es restauración. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios quiere que nosotros vivamos en la abundancia que Él planificó. Pero para poder alcanzar esa bendición de Dios, ¿qué tengo que hacer? Tengo que someterme al Señor. Y yo quiero que por un instante tú cierres tus ojos, mi hermano, y tú me ayudes el día de hoy y me permitas poder escudriñar un poquito en tu corazón, poder ver aquellas cosas que son ocultas y que tú sabes que necesitan salir a la luz porque necesitamos limpiarlas. Si tú vienes el día de hoy con una disponibilidad, Dios va a empezar a transformar lo que el enemigo te robó en algo que va a ser cambiado. Yo quiero que por un momento cierres tus ojos
y le permitas al Señor entrar a través de la alabanza y la adoración a tu corazón. Dile: Señor Jesús, estoy aquí con una necesidad, y es que necesito ser transformada. Quiero el día de hoy limpiar mi vida para ti. Quiero que me enseñes a perdonar, a romper esas maldiciones ancestrales y generacionales que hemos vivido en casa. Hoy quiero romper de raíz, Señor, porque no voy a repetir la vida de mis padres, ni la de mis abuelos, ni la de ninguna de mis generaciones pasadas. Yo quiero escribir una nueva generación contigo. Quiero que restauren mi vida para que yo pueda restaurar la vida de mi familia. Quiero que miren en mí un cambio, Señor, que solo tú puedes hacer. Porque hoy quiero renunciar, y quiero que abras tu boca, mi hermano, y le digas con tu propia boca: quiero renunciar al hombre fuerte que ha gobernado mi vida. Quiero renunciar al matriarcado. Quiero renunciar a la tristeza, al abandono, al rechazo, a la amargura, al resentimiento, a la tristeza. Quiero renunciar a ese mal carácter que muchas veces me domina. Quiero renunciar a la envidia. Quiero renunciar a toda la hechicería, brujería y todo lo que hicieron en el pasado mi familia. Hoy quiero cambiar, Señor, mi historia, dándote a ti la oportunidad, mi Señor, de que tú escribas una nueva historia para mí. Renuncio a sentirme sucio. Renuncio al adulterio, a las fornicaciones. Renuncio a haberte fallado, Señor Jesús. Renuncio a sentir cólera y enojo. Renuncio al robo, al incesto, a las violaciones. Renuncio a sentirme sucia. Hoy limpio mi cuerpo, dile, de toda caricia que no me bendijo. Limpio mi vida, mi consciente y mi consciente, de todo lo que viví desde el día en que yo nací y fui puesta sobre esta tierra. Me desato de toda palabra que tal vez como embrión oyeron mis oídos, en donde no era bienvenida y no iba a ser amado o amada. Renuncio a ser una casualidad de una noche. Yo soy una hija y un hijo de Dios. Y yo renuncio a la orfandad que tuve teniendo padres. Tal vez no me cuidaron, tal vez no me amaron en la misma profundidad que yo necesité. Pero hoy vengo, Señor, a ti necesitada de recuperar el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Renuncio a una muerte prematura. Tal vez papá y mamá se fueron siendo yo tan pequeña o tan pequeño. Renuncio al dolor que me causó su ausencia. Renuncio también a la orfandad que he sentido, a la soledad, a la tristeza. Renuncio al maltrato, al dolor que me causaron a través de haber maltratado mi vida como lo hicieron. Renuncio al desamor. Renuncio a querer agradar a los demás en lugar de agradarte a ti primero, Señor. Renuncio a sentirme abandonada. Renuncio a todo aquello que me quiera separar de tu presencia. Renuncio a las tradiciones y a las costumbres de mi casa. Renuncio a los lugares de pecado en donde caminé. Renuncio a sentirme atraída por el mal. Yo me desato de toda muerte espiritual que hayas visto en mí antes de conocerte. Hoy vengo a abrir mi corazón para perdonar. Perdono primero a mis padres, porque no me han cuidado o no me cuidaron como yo esperaba.
Perdono a mi papá, dile, por sus aciertos y sus desaciertos. Renuncio a las adicciones que tal vez trajeron a mi casa a través del alcohol, a través de la infidelidad. Renuncio a ser amante. Dile, renuncio, porque todas esas son maldiciones que se abren dentro de una casa por convivir con personas con las cuales no estás casado. Renuncio a las drogas. Renuncio a tener inclinaciones a hacer el mal. Renuncio a ser egoísta con mi familia. Renuncio, dile, y me desato de aquella persona que se fue. Tal vez me dejó con un hijo en los brazos. Hoy vengo a bendecir y a perdonar a ese hombre que no tomó el papel de padre que necesitaba que tomara. Hoy me desato de ese momento en el que me dolió tanto que se fuera cuando más necesitaba. Díselo. Esas son las áreas que hay que empezar a poner delante del Señor. Renuncio al aborto. Tal vez no tenías alguna opción o no tuviste quien te ayudara y tomaste la peor decisión, que era abortar. Y tú sabes que eso lastimó el corazón de Dios y te sientes imperdonable porque no hiciste en ese momento lo que tenías que hacer, que era defender a tu hijo. Entrégale ese niño al Señor y dile: aquí está, te lo doy a ti, Señor. Te pido perdón por haber ejecutado mi mano sobre esa criatura indefensa. Renuncio a ello. Renuncio al dolor que me causó el haberlo realizado. Díselo. Renuncio al maltrato, a los golpes del alma y del cuerpo. Renuncio a la orfandad que muchas veces sentí a pesar de tener a mis padres. Yo bendigo y perdono a papá y a mamá. Y en el nombre de Jesús, dile lo que tiene tu corazón. Tú sabes mejor que nadie lo que está allí. A veces te tocaron de una manera indebida un tío, un primo, una persona en tu casa. Tal vez confiaste en él y esta persona te falló. Renuncio al incesto, a las malas prácticas sexuales. Renuncio a todo eso. Renuncio a sentirme sucio. Hoy pido perdón, Señor, abriendo mi corazón en lo más profundo de mi ser, a mi consciente y a mi inconsciente. Perdono a aquel que me agredió, perdono al que me lastimó y abro mi corazón de una manera sobrenatural, porque solo tú puedes meter esa mano fina dentro de mi corazón y arrancar esa raíz de amargura que sembraron desde niña. Deja que Dios arranque, mi hermana, esa amargura que quedó en tu corazón. Renuncio a esa amargura, dile. La arranco de raíz y la echo fuera de mi vida y le quito todo derecho para que gobierne mi vida. Me desato para siempre de la amargura y del resentimiento, de la falta de perdón. Hoy bendigo y perdono al que me ha hecho daño. Dile con tu boca: aquel jefe que me trató mal, aquella persona que sabía que yo tenía necesidad y me cerró la puerta. Dile con tu boca lo que tú necesitas hoy perdonar. Perdono a mi hijo que me ha tratado mal. Perdono a mi esposo. Perdono a mi tío, a mi tía, a las personas que golpearon mi cuerpo y golpearon mi alma, a las que no me han bendecido hasta el día de hoy, a las que muchas veces me lastimaron y dolieron hasta lo más profundo de mi ser. Hoy vengo a pedirle perdón a mis hijos
porque los he golpeado con mi boca, porque los he golpeado con mis manos, porque perdí la paciencia, porque no di amor en el momento que ellos necesitaron, porque los dejé solos en el momento en que ellos necesitaron que yo estuviese ahí. Hoy les vengo a pedir perdón porque no dejé que Jesucristo entrara en mi corazón y me restaurara para poderlos hacer y transformar sus vidas en niños felices. Porque he cometido tantos errores con mis hijos, dile. Cometí tantos abusos y tantas palabras que no los han bendecido. Pero hoy decido desatar a mi familia de cada palabra que no ha salido de mi boca para bendecir. Te pido perdón a cada uno por nombre. Los desato de mis malos pensamientos. Los desato de la amargura y del resentimiento que tiene mi corazón. Renuncio a las enfermedades del alma. Renuncio al cáncer. Renuncio a la artritis. Renuncio a la diabetes. Renuncio a toda enfermedad que haya querido tomar en mi cuerpo un espacio. Hoy le quito todo derecho, porque solo reconozco a Jesucristo en mi corazón. Tú eres el Señor de mi vida. En esa cruz del Calvario, Señor, tú limpiaste y clavaste toda enfermedad espiritual y toda enfermedad natural. Y me has permitido poder transformar mi vida a través de la palabra del Señor. Yo hoy, en el nombre de Jesús, vengo a meter la mano en lo más profundo de tu ser y arrancar de raíz todo aquello que no haya sembrado mi Padre Celestial. Lo ato, lo ligo y lo echo fuera en el nombre de Jesucristo. Y declaro que la unción que viene del cielo, el amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desecha el temor que algún día sentiste en tu corazón. Hoy venimos a bendecir tu vida. Pon tu mano en el corazón y dile: yo bendigo mi propia vida. Me veo como un regalo de Dios. Hoy decido perdonar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a todas las personas que me han agredido y que me han lastimado. Hoy vengo en el nombre de Jesús delante de ti a hacer un compromiso verdadero. Dile con tu boca, para perdonar y bendecir a aquellas personas que han agredido mi vida. Hoy, Señor, me pongo a cuentas contigo, porque yo también vengo a pedir perdón. Vengo a cerrarle las puertas al enemigo, porque pido perdón por lo que he hecho, por lo consciente y lo inconsciente, por lo que muchas veces oculté hacia los ojos de los demás, pero que no es oculto ante tus ojos, Señor. Tú sabes qué áreas de tu vida tú tienes que exponer delante del Señor en este instante. No las ocultes. Dile: Señor, te las entrego, ayúdame a salir de esto de una vez. Renuncio a la escasez, a tener una economía quebrada. Yo soy un hijo que tiene una herencia en el cielo, porque mi Padre es el dueño del oro y de la plata. Y yo puedo ser exitoso en todas las áreas de mi vida, porque el plan perfecto de Dios se tiene que realizar en mí. Hoy me desato, dile. Me desato de esa vieja manera de vivir. Y traigo sobre mí la restauración de mi casa. Ponte de pie y dile: Señor Jesús, aquí está un alma necesitada de ti. Un alma que hoy clama por ser restaurada delante de ti. Lléname con tu presencia, con tu amor y tu bendición. Y dile con todo tu corazón: atrapado por tu río poderoso,
atrapado en la corriente de tu sanidad. Sé que libre seré, Deja que Él sé trabaje. que libre seré, atrapado por tu río poderoso, atrapado en la corriente de tu sanidad. Sé que libre seré, sé que libre seré, atrapado por tu río poderoso, atrapado en la corriente de tu sanidad. Sé que libre seré, 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 por el poder de tu precioso nombre. Si necesitas oración, mi hermana, pasa aquí al frente, oh hermano. Aquel que siente que le está costando perdonar aquellos golpes que le ha dado la vida. Si tú sientes que en algún momento te has sentido solo, te has sentido lastimado, en el nombre de Jesús, nos despedimos de esta transmisión invitándoles a que el próximo domingo los invitamos aquí al servicio. Y si no pueden venir al servicio, pues porque tal vez están lejos, vengan y nos sintonicen en las redes sociales. Le decimos adiós. También el miércoles estamos acá a las 7 de la noche. Y yo quiero que el día de hoy, los que estamos aquí en casa,